El siguiente video es un fragmento del libro La Revelación del Misterio, un nuevo comentario bíblico al libro de Romanos. Está disponible desde Amazon y Google Play Books. Hoy está de moda sugerir que la muerte es una enfermedad que se puede solucionar por medio de los avances tecnológicos. Por ejemplo, Ray Kurzweil es el ingeniero principal en Google y es famoso por creer que pronto podremos extender nuestras vidas indefinidamente. We're going to get to a point 10, 15 years from now where we're adding more time than is going by to our remaining life expectancy. People say, oh, I don't want to live past 90, but I talk to 90-year-olds and they definitely want to live to 91 and to 100. People sometimes say that death gives meaning to life because it makes time short, but actually death is a great robber of meaning, of relationships, of knowledge. We're going to be able to overcome disease and aging. Most of our thinking will be non-biological. That'll be backed up. So if part of it gets wiped away, you can recreate it, and we'll be able to extend our lives indefinitely. I'd rather use that word than forever. Aunque a algunos parezca un disparate, la posibilidad de la inmortalidad, aparte del Evangelio de Jesucristo, es cada vez más predicada y recibida por la gente a gran escala. Hablaremos más sobre esto en capítulo 16, las señales de los tiempos. Las implicaciones éticas desde este punto de vista, que la muerte puede solucionarse sin reconocer y solucionar el problema del pecado, son enormes. Como hemos señalado en el video, hacia dónde nos lleva la tecnología, cada vez más las esperanzas de la gente se basan en tres fenómenos modernos. Primeramente, la teoría darwiniana del progreso humano. En vez de ver la naturaleza humana como incapaz de llevarnos al futuro idílico, se cree que las fuerzas evolutivas dentro de nosotros, enganchadas a la tecnología, nos pueden impulsar a tal futuro. Segundo, la disminución de la importancia de la conciencia humana. Se supone que las fuerzas evolutivas crearon la conciencia y que la ética es una etapa nomás en el desarrollo del universo. Como la ética es relativa, se puede manipular y determinar por los más fuertes. En el siglo XXI, estos son los que controlan y manipulan la información. Y finalmente, la historia revisionista. Como nuestros antepasados no creyeron en la evolución, no eran calificados para escribir ni interpretar la historia, se supone. Solo en la actualidad entonces podemos construir nuestros orígenes para así construir nuestro futuro. 5.12 pone en claro que la muerte resulta del pecado que entró en el mundo por un hombre. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, el hecho que todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa se prueba por el hecho de que todos pecamos. Esta herencia es ambas, física y espiritual, porque la muerte que heredamos de Adán es física y espiritual. Bíblicamente, el tratar de solucionar la muerte sin solucionar el pecado es como la alquimia del antaño cuando querían cambiar el plomo en oro. Es destinado a fracasar. No importa cuán fervientes se pongan los promotores. Si en alguna manera parecen lograr su meta, esta será artificial y efímera. El pecado, aun cuando no se conoce como pecado, es la razón de la muerte. El pecado entró en el mundo cuando Adán desobedeció el mandato específico de Dios de no comer del árbol. Por supuesto, Adán murió y todos sus descendientes hasta Moisés también murieron. Aunque estos vivían antes de la ley, el hecho que murieron demuestra que todos eran pecadores, aunque no habían desobedecido un mandato específico tal como Adán o los judíos bajo la ley. En este sentido, la muerte reinó antes de la venida de Jesucristo. Tal como en Adán heredamos una naturaleza pecaminosa que termina en la muerte, en Jesucristo los creyentes heredamos una naturaleza justa que termina en la vida eterna. En el próximo video veremos que el contraste entre Adán y Jesús
pone en claro la naturaleza maravillosa de la gracia de Dios.